El tema es el tema que me apasiona y espero transmitirle mi pasión y la importancia que tiene la labor de ustedes en el control, tratamiento y prevención de la diabetes en nuestro país. La definición de diabetes mellitus resulta un poco extraña y muy amplia, pero en realidad lo que hay que tener presente es que es un trastorno que se caracteriza por hiperglicemia crónica, ese es el sello de la diabetes y por eso se llama mellitus, y que se puede deber a la falta de secreción de insulina, a las fallas en la acción de la insulina o ambas alteraciones. Se asocia, y ese es su mayor problema, a complicaciones variadas, agudas, metabólicas e infecciosas y crónicas, especialmente micro y macrovasculares. Y estas complicaciones son causa importante de morbilidad, incapacidad y muerte. No les voy a dar detalles de la epidemia de la diabetes mellitus, pero lo único que quiero que vean es la tendencia de la curva, que lo que se esperaba era esto y lo que está ocurriendo es esto. De acuerdo a cómo iban las curvas, se calculaba que el ascenso iba a ser a 280 millones el año 2025 y las proyecciones por el aumento que hubo entre este periodo y el 2000 es a 333 millones y es posible que sea mucho más en realidad. Simplemente para situarnos en nuestro contexto local, Latinoamérica tiene el mérito terrible de haber sufrido una de las más altas incrementos en el mundo comparado con países desarrollados. Por supuesto que hay otros peores que nosotros, pero 148% realmente es un incremento terrible. La importancia de la diabetes es el costo social y económico, porque es la causa principal de ceguera en personas de edad media, el principal motivo de ingreso a diálisis crónica y es la causa más importante de amputaciones no traumáticas. De manera que es terrible el costo de la diabetes. ¿De qué se mueren las personas con diabetes? Se mueren en general de lo que se muere la mayoría de las personas cuando no nos morimos por accidente y fallecen los diabéticos especialmente por enfermedad macrovascular o cardiovascular. La mayoría cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular o enfermedad vascular periférica de las extremidades inferiores. Lo terrible de esta situación es que la mitad de estas complicaciones macrovasculares, que son las que causan la muerte, ya están presentes, algunas de ellas, en el momento del diagnóstico de la diabetes tipo 2. De manera que, con toda seguridad, estamos llegando tarde al diagnóstico. Yo quiero decirles que les voy a dejar mi presentación, de verdad. Honestamente, pueden copiarla un rato más o en el café. ¿Qué pasa en nuestro país con los factores de riesgo que llevan a que la persona desarrolle diabetes? Lo terrible, el exceso de peso en Chile ha ido aumentando y tenemos el año 2003, teníamos 6.800.000 personas con sobrepeso o obesidad. Y el 2010, en la nueva encuesta nacional de salud, estábamos cerca del 70%, 8.900.000 personas. No importa que sepamos o no la cifra, lo importante es tener conciencia de que esto está ocurriendo de una manera tremendamente acelerada, de una manera que yo nunca había visto en mi vida médica. Y una cosa terrible es que la obesidad mórbida en este periodo, desde el 2003 al 2010, se duplicó. Y la obesidad mórbida, ustedes saben que es un problema de salud grave, no solamente un factor de riesgo de enfermedad. Por otro lado, la obesidad tiende a tener una distribución que a mí me avergüenza y es que es mucho más frecuente en las personas con nivel socioeconómico, más bien aquí en la encuesta se estudió nivel educacional, que es más sencillo de medir. Pero vean ustedes cómo hay una inversa relación entre nivel educacional y prevalencia de obesidad. O sea, a menor educación, y eso desgraciadamente muchas veces va asociado a menores ingresos, tenemos mayor riesgo de obesidad y van a ver ustedes que también de diabetes.
Otro problema, el sedentarismo entre nosotros, el sedentarismo de tiempo libre, que es el que realmente refleja actividad física y el que se ha correlacionado mejor como riesgo de diabetes. Vean ustedes que es tremendo en nuestro país. Se podría haber bajado un poquitito, pero esto no es significativo. Casi el 90% de la población chilena es sedentaria. Y eso también tiene esta correlación sedentaria de tiempo libre, y eso también uno lo entiende, que a menor nivel educacional, mayor sedentarismo de tiempo libre. Y vamos a ver que hay una diferencia con el otro tipo de actividad física, que es el sedentarismo multidimensional, que incluye la actividad en el trabajo, que es más justo de evaluar. Y vean ustedes que aquí la cosa está un poquitito mejor porque no es tanta la diferencia entre nivel educacional bajo o alto, porque se agregan trabajos que exigen un poco más de esfuerzo físico en las personas con nivel educacional bajo. En todos los casos ustedes ven que el sedentarismo va aumentando con la edad. ¿Y cómo nos alimentamos los chilenos? Veamos si lo hacemos saludablemente. Lo hacemos muy insaludablemente, y ustedes ven que solo 1 de cada 5 personas consumen la cantidad de porciones de verduras y frutas que debiéramos consumir, de manera que nos alimentamos mal. Las razones de esto pueden ser muy discutidas, pero esa es la realidad. Y por otro lado, si se miden los factores de riesgo cardiovascular, sabemos que tenemos alto riesgo cardiovascular y que también se correlaciona con el nivel educacional. A nivel educacional más bajo, un riesgo cardiovascular más alto, y también aumenta con la edad. La diabetes, que es el tema que nos preocupa en este minuto, ya dijimos que estaba aumentando tremendamente, que se ha considerado en el mundo, en la Asamblea de las Naciones Unidas, es la primera enfermedad que se declaró epidemia global de diabetes, la primera enfermedad crónica que merece esa calificación. Y vean ustedes cómo aumentó la prevalencia, es decir, el número de personas y el porcentaje de personas que tienen diabetes entre el 2003 y el 2010, y vean que solo en 7 años aumentó un 30% por lo menos, entre un 30 y un 40%. Y eso que esta cifra fue maquillada del resultado original, que daba un 4.2% general, y se analizaron los datos y se vio que la población mayor de 65 años estaba poco representada en la encuesta del 2003, de manera que se hizo un ajuste por población para llegar a esa cifra de 6,3, que si no habría sido el doble, no el 30%. Y vean ustedes esto terrible que se vuelve a repetir: a nivel educacional más bajo, mayor prevalencia de diabetes. Y diferencias entre hombre y mujer: hay un poquitito más de mujeres en algunos grupos, pero no es significativo. Y vean ustedes que también está el nivel educacional. Y lo que más me preocupa, y este es el punto de partida de lo que vamos a tratar ahora, y es qué pasa con el diagnóstico de la diabetes y cómo se tratan las personas con diabetes. Esto es del 2010, pero igual refleja una realidad que pienso que ha cambiado muy poco. Vean ustedes que algo que es bastante diferente y que me enorgullece por un lado, y es que saben que son diabéticos casi más de 2/3 de las personas. O sea, solo un 16% de las personas que tienen diabetes no saben que la tienen. Diagnóstico, solo diagnóstico. Pero de esas personas que saben que tienen diabetes, solo la mitad está bajo tratamiento. Solo la mitad. O sea que ya vamos disminuyendo. Y de las que están bajo tratamiento, solo el 35%, aquí un poquito más cerca del 40%, están en un buen control. De manera que, por un lado, sabemos mucho que tenemos diabetes, no nos tratamos, y por otro lado, nos tratamos mal. Y
para tener una comparación final de los factores de riesgo, vean ustedes la evolución que ha habido de los factores para ver si vamos mejorando. El tabaquismo disminuyó muy poquito el 2010, el sobrepeso aumentó, la obesidad aumentó, la diabetes mellitus aumentó, el sedentarismo se mantuvo y los síntomas depresivos del último año se mantuvieron. O sea, estamos peor en la mayoría de las cosas e igual en el mejor de los casos, pero en ningún punto hemos mejorado. ¿Cuáles son estos datos epidemiológicos? Se refieren fundamentalmente, y esto hay que tenerlo en cuenta, a la diabetes tipo 2, que es la diabetes más frecuente y la que se relaciona con todos los factores de riesgo que hemos analizado. Y quiero referirme muy brevemente, simplemente para que ustedes mismos lo diferencien, porque entre la gente hay una confusión. Y en Chile, la diabetes mellitus tiene una incidencia que se parece a los países europeos en algún sentido y es bastante mayor que la que tienen México, Perú y China. Chile ha pasado de tener una incidencia de diabetes 1 muy baja, que aparecíamos en los libros como de los países con incidencia más baja, a tener una incidencia media. Pero de todas maneras es una cantidad de casos muy pequeño y que en el grupo total de diabéticos no alcanza más del 5 o el 10% de toda la población de diabéticos a que nos enfrentamos. Y vean ustedes, de estudios aquí chilenos, que ha ido aumentando la incidencia y que también ha ido aumentando por grupos de edad los momentos en que se diagnostica la diabetes o que aparece la diabetes tipo 1. Han aumentado los casos de niños más pequeños y también los casos en adolescentes. De manera que es algo que, si bien es poco frecuente, está aumentando la frecuencia y para la persona que tiene diabetes tipo 1 o el familiar de quien tiene diabetes tipo 1, este es un problema muy importante. ¿Cómo diagnosticamos diabetes? Y esto es para cualquier diabetes. La gente tiende a pensar que es para diagnosticar diabetes tipo 2 porque como sale en el algoritmo y en las guías de diabetes tipo 2, piensa que es para diabetes tipo 2. No, es el diagnóstico de diabetes. ¿Y cómo se diagnostica? Se diagnostica si la persona tiene síntomas clásicos de hiperglicemia y además tiene una glicemia al azar tomada en cualquier momento, no necesita estar en ayunas, que es mayor de 200 miligramos por decilitro. Esa persona, si tiene síntomas más esta glicemia, no necesita hacerse otro examen. Si tiene una glicemia en ayunas igual o mayor a 126, esa persona tiene que repetirse el examen para confirmar el diagnóstico. Pero si tiene 199, yo les ruego que tengan criterio, porque hay personas que dicen, claro, tiene 199, pero la persona tiene síntomas. Ustedes pueden hacerle un examen de orina y ver si tiene glucosuria y se van a dar cuenta que no necesitan repetirle el examen en ese caso particular. Entonces, lo interesante de las guías es que son guías generales, pero la aplicación individual siempre implica el criterio médico. También se puede diagnosticar diabetes cuando uno hace una prueba de tolerancia a la glucosa, que solo la hace cuando los valores de ayunas son inferiores a 126, porque si tiene 126 o más no necesita hacer una prueba de tolerancia a la glucosa para diagnosticar la diabetes. Y de hecho uno ve que algunos médicos le dicen a los pacientes, mire, para estar más seguros le vamos a pedir una prueba de tolerancia a la glucosa, lo que no es necesario, no es que le vaya a hacer un daño, pero no es necesario. Y yo no sé si ustedes se han hecho pruebas de tolerancia a la glucosa. ¿Hay alguien que se le haya hecho? ¿Cuántas personas? ¿Es agradable? No, no. Entonces también pensemos en lo que sienten los pacientes cuando les pedimos un examen que no es necesario. Entonces, si la persona tiene 200 o más a las 2 horas de la carga de 75 gramos de glucosa, también tendría diabetes si la confirmamos, porque no tiene síntomas y tiene, al azar no tiene más de 200.
Y el otro criterio diagnóstico que para nosotros no se utiliza es el de la hemoglobina glicosilada superior a 6.5, porque tiene que ser estandarizado por distintas técnicas de comparación y todavía en Chile, desgraciadamente, eso no está vigente. Para volver a reforzar la prueba de tolerancia a la glucosa, quiero enfatizar algunos hechos. Primero, que la alimentación no debe ser restringida los 3 días previos. Y a eso se le olvida muchas veces a las personas que hacen la prueba o la persona que hace la orden. El paciente le escucha más al médico que lo que le dice la tecnóloga cuando le toma la muestra de sangre o le da el papelito para venir al examen. De manera que ustedes tienen que insistir. A pesar de que le salió dudoso su examen, usted no empieza a hacer régimen, porque si hace régimen va a alterar el resultado del examen y vamos a quedar con una duda y a lo mejor usted va a venir 10 años después con complicaciones de la diabetes. ¿Se fija? Entonces hay que ser cautelosos en las condiciones del examen. Debe hacerse a primera hora de la mañana. Hay muchas personas que yo he visto que van que tienen poco tiempo porque para el laboratorio es más cómodo y van a las 12 del día, a la 1 de la tarde. No es el momento porque estas pruebas están estandarizadas en la mañana con las hormonas de contrarregulación que hay en la mañana y con el ayuno normal. Se dan estos 75 gramos de glucosa que deben estar disueltos en 300 ml de agua fría o de algún saborizante, que ahora muchas veces hay botellitas que vienen listas preparadas y que están guardadas en el refrigerador y que son más agradables. Lo importante es que esté frío. Si ustedes se toman esos 75 gramos de glucosa caliente, es asqueroso, es casi intolerable. Se toma sangre venosa en ayunas y a las 2 horas poscarga, y en menores de 18 años la carga de glucosa se calcula 1,75 gramos de glucosa por kilo de peso siempre que llegue a menos de 75 gramos, porque si el niñito, el adolescente pesa 90 kilos, no le vamos a dar lo que nos sale por kilo de peso. Se llega hasta los 75 gramos, que es el máximo. Y debe ser en reposo y sin factores estresantes. Eso es importante, hay que decirle a la persona, usted vaya con tiempo, lleve algo para leer, lleve algo para tejer, pero no piense en todo lo que está dejando de hacer o no empiece a llamar por teléfono a todo el mundo para hacer trámites, etcétera, etcétera. ¿Sí? Con respecto a tres cosas con respecto a qué no. Sí. Sí, hay algunos lugares en que se hace, pero el ministerio no ha querido difundirlo, porque es muy difícil decir, solo en este laboratorio puede hacerse diagnóstico con hemoglobina glicosilada. Así que, si bien está progresando la cantidad de laboratorios que lo están haciendo con técnica estandarizada, el ministerio ha decidido todavía ser cauteloso y no generalizarlo, porque nosotros hemos visto errores tremendos, aún con técnicas estandarizadas, porque por ejemplo si varía la temperatura, la técnica puede estar estandarizada, pero puede ser que la muestra no se procese en ese mismo laboratorio, sino que se traslada, y si es sometida a altas temperaturas, la variación de la hemoglobina glicosilada puede ser tremenda. Entonces no solo es la técnica, sino que las formas de transporte de la muestra y manejo de la muestra que son importantes. Lo podemos dejar para el final porque si sabes, si no, no voy a avanzar y te lo voy a contestar, así que no te preocupes. Entonces, aquí venía, por ejemplo, el rol de la hemoglobina glicosilada como diagnóstico. En una revisión sistemática de más de 4.000 pacientes, en un seguimiento de 6.6 años, el riesgo de diabetes a los 5 años con hemoglobina entre 5,5 y 6 varió entre 9 y 25%, entre 6 y 6,5 entre 25 y 50, y el riesgo fue 20 veces mayor que con una hemoglobina de 5. O sea, mientras más baja tenemos la hemoglobina, mejor. Más lejos estamos de la diabetes, pero esto es un riesgo, no es un diagnóstico.
Así que en Chile la técnica no está estandarizada, por lo tanto no debe utilizarse como diagnóstico. Ahora vamos a la clasificación. Ya lo hemos visto, la diabetes tipo 1, que es un tipo de diabetes muy particular, la diabetes tipo 2, que es la más frecuente y a la cual nos vamos a referir más hoy día, la diabetes gestacional, a la cual no nos vamos a referir, otras diabetes que son defectos genéticos de la célula beta, de la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exocrino o diabetes inducida por drogas o enfermedades endocrinas. Y están estos tipos de diabetes que son intermedios y que son difíciles de clasificar, a la cual nos vamos a referir, como la diabetes LADA y la diabetes con tendencia a la cetosis, que más adelante vamos a analizar. Para enfatizar la diabetes tipo 1, hay que acordarse que la diabetes tipo 1 se caracteriza por la destrucción de la célula beta que lleva a una deficiencia absoluta de insulina. Y en el contexto de la diabetes ya dijimos que era mucho menos frecuente que la diabetes tipo 2. El proceso que lleva a la destrucción de las células beta productoras de insulina es mayormente autoinmune y les dio por colocarle una letra y le ponen A. Y en menor porcentaje no se detecta autoinmunidad y se le llama diabetes tipo 1B. No tiene importancia eso. Lo importante es el cuadro clínico que subyace a esto. Y la velocidad de la destrucción de la célula beta es la que determina la intensidad del cuadro clínico y la velocidad de aparición del cuadro. El individuo presenta la diabetes, o sea, la hiperglicemia y todos los síntomas, cuando el 90% de sus células beta han sido destruidas. Y puede haber etapas. Hay personas en las cuales la destrucción es muy violenta y en otras que es un poquitito más pausada. Aún no se conoce exactamente cómo se produce la autodestrucción. Los autoanticuerpos son marcadores, no son los que destruyen la célula beta. ¿Y qué inicia la autodestrucción? ¿Por qué no se detiene la autodestrucción? ¿Y por qué no se generan nuevas células beta? Eso está en estudio. El cuadro clínico es más intenso mientras más pequeña es la persona. Mientras más niñito o lactante, es más intenso. El síndrome diabético agudo tiene una duración variable. Hay personas que saben el momento en que le empezó la poliuria y la polidipsia. Yo estaba en la casa de unos amigos hace una semana y de repente me dio una sed terrible y no pude parar de tomar líquido y orinar. Puede ser seguido, una vez que se ha hecho el diagnóstico, de un periodo de remisión o de luna de miel que alcanza hasta un 30% de los casos, pero finalmente se intensifica gradualmente el trastorno. Y este se caracteriza por una inestabilidad metabólica de grado variable, que significa que con la misma dosis de insulina de repente están altos, de repente están bajos, no hay una explicación clara por qué están altos y por qué están bajos. La sensibilidad a la insulina es normal, con excepciones, y a las excepciones las vamos a dejar para el final. Y el examen físico habitualmente es normal, excepto los estragos que ha causado la cetoacidosis, por ejemplo, o el síndrome diabético agudo, que puede hacer que bajen de peso 5 kilos en 2 semanas, por ejemplo, 6 kilos en 2 semanas. Entonces, esos efectos los puede notar uno en el examen físico, pero no hay ningún signo clínico característico. Y entonces los autoanticuerpos, tal como le decía, parecen ser marcadores y no causantes. Los títulos, la frecuencia y la evolución son variables, pero lo típico es que disminuyan con los años de diabetes. Y también pueden estar presentes en personas no diabéticas y en otros tipos de diabetes, pero en muy pequeña proporción. Y los más descritos son los anti-islotes, los anti-GAD, y los anti-insulina, los anti-tirosina fosfatasa, y han aparecido otros con anti-zinc. No tienen para qué aprendérselo. Entre el 85 y el 90% de los diabéticos tipo 1 tienen uno o varios positivos. Y la asociación, tener varios autoanticuerpos es el mejor predictor de diabetes tipo 1. Por ejemplo, si un gemelo de un diabético tipo 1, uno le mide autoanticuerpos y los tiene presentes de varios autoanticuerpos, lo más probable es que ese niño vaya a hacer la diabetes tipo 1. Los anti-GAD persisten por más tiempo y los títulos, la cantidad que tengan, puede ser de utilidad en algunos casos específicos de duda diagnóstica.
Los otros tipos, ya después vamos a ver la tipo 2, que es la más frecuente, pero los otros tipos son múltiples, pero en su conjunto son un porcentaje muy bajo. Por ejemplo, la diabetes de la pancreatitis, de la endocrinopatía, la asociada al uso de corticoides, a antipsicóticos, a inhibidores de proteasas que se usan en el tratamiento del HIV. Y el manejo depende estrictamente de la clínica. O sea, toda hiperglicemia importa, no importa la causa. Tenemos que tratarla porque si persiste o va a provocar una complicación aguda, porque sigue aumentando la glicemia y no la tratamos, o si persiste la hiperglicemia por un tiempo largo, va a provocar las complicaciones crónicas que conocemos. Vamos a hablar un poquito de los MODY, debido a que se conoce un poquito más la genética y que muchas veces pueden estar encubiertos dentro de un grupo de diabéticos tipo 2. ¿Y cuáles son las características? Es una diabetes que habitualmente se diagnostica temprano, con edades menores de 25 años, y que hay 2 o más familiares afectados, directos: padre, hermano, padre, abuelo. No requieren insulina para su tratamiento por mucho tiempo. Por eso es que caen dentro de la bolsa de los tipo 2, generalmente cuando se diagnostican. La herencia es dominante de uno de los padres, generalmente más de la madre. Uno encuentra más veces la línea materna presente. El 75% corresponde a una mutación muy especial, que no vale la pena que se la aprendan, y el 11% de los casos se desconoce cuál es la mutación. Y el 2016 ya se conocen 7 mutaciones distintas, así que no vale la pena que se las aprendan, porque van aumentando cada vez más y son bastante complejas. La forma más frecuente es esta que se llama MODY3, que tiene una mutación de este gen, que se diagnostica en la pubertad o como diabetes gestacional y que evoluciona hacia la hiperglicemia un poquito más progresiva y con los años puede requerir insulina. Y el segundo en frecuencia es el que más me gusta a mí, es el MODY2, en que la mutación ocurre en el gen de la glucoquinasa, que es el sensor de la glucosa en la célula beta. Es el sensor que le permite a la célula beta productora de insulina saber que la glicemia está alta y empezar la maquinaria para secretar la insulina. Entonces, en estas personas falla ese gen en forma completa o parcial y se diagnostica por una hiperglicemia leve de ayuno y suele evolucionar de manera muy benigna. Es importante la búsqueda del diagnóstico en los padres, porque a veces es tan benigna que los padres no saben que tienen esa alteración. Entonces vale la pena, si encuentran una persona que tiene una hiperglicemia moderada, diagnóstica de diabetes, 127, se repite, 127, no tiene ningún estigma de insulinoresistencia, tiene peso normal, es joven, entonces, y no sabe de la historia familiar de sus padres, entonces pídanle exámenes de glicemia a los padres, porque podría ser un caso MODY. En resumen, no conocemos su real prevalencia, pero puede llevar a confusiones diagnósticas y ser la explicación de algunas evoluciones atípicas de la diabetes. Entonces, para comparar un poquito los criterios y las características, vamos a comparar la diabetes tipo 1, tipo 2 y la MODY. Y en cuanto a edad, por ejemplo, el tipo 1, la mayoría es menor de 25 años, pero puede aparecer a cualquier edad. Yo sé que tienen sueño, chicos, pero realmente no sé cómo mantenerlos más despiertos. A cualquier edad puede aparecer. Entonces, el que una persona tenga 70 años y tenga un síndrome diabético agudo, y ustedes descarten que no tenga un cáncer de páncreas que pueda ser la causa de una diabetes, puede ser que sea una diabetes tipo 1. Y de hecho yo tengo varios pacientes que han debutado con diabetes tipo 1 después de los 65 años de edad. Varios, en un periodo largo de ejercicio de la profesión. Pero para que no excluyan solo por la edad el que tenga un tipo de diabetes. Y el MODY ya dijimos que eran menores de 25 años. El peso, los diabéticos tipo 1 habitualmente son de peso normal, pero hay algunos que pueden tener obesidad, algunos, porque la obesidad está aumentando mucho. Más del 90% de los diabéticos tipo 2 tienen al menos sobrepeso al diagnóstico. Y los MODY en general tienen un índice de masa corporal similar a la población general, no son obesos. ¿Perdón? ¿Quiénes?
pero es que no puedo decir que tienen sobrepeso, porque la proporción es similar a la de la población general, en que hay personas que son enflaquecidas, que tienen peso normal y desgraciadamente una gran mayoría tiene sobrepeso, pero no tiene una distribución que sea típica de su diabetes. Parece que no me debo explicar. Gracias. Los autoanticuerpos están presentes en la mayoría de los diabéticos tipo 1, como dijimos, en la diabetes tipo 2 habitualmente ausente y en los MODY ausentes. La dependencia vital de la insulina está presente en el diabético tipo 1, que si no se coloca la insulina en un periodo mayor o menor, cae en cetoacidosis y si no se trata, muere. Y de hecho, en algunos países, por ejemplo, muchos niños diabéticos o lactantes diabéticos no se llegaban a diagnosticar porque no se hacía el diagnóstico de cetoacidosis diabética y fallecían en deshidratación. Y no se había hecho el diagnóstico de la diabetes tipo 1 y, por supuesto, como no se había hecho el diagnóstico, no se le había puesto la insulina. En diabético tipo 2, la dependencia vital de la insulina está ausente. Uno puede necesitar insulina para compensar, pero nunca va a cero la secreción de insulina. No se transforma en un diabético tipo 1, un diabético tipo 2. En los MODY, la dependencia de la insulina puede estar tardíamente, igual que en el diabético tipo 2 presente, pero habitualmente ausente. La sensibilidad a la insulina está normal en el diabético tipo 1, muy disminuida en el diabético tipo 2 y normal en los MODY. La historia familiar en el diabético tipo 1 es felizmente muy infrecuente, entre un 5 a un 10%, muy frecuente en el diabético tipo 2 y multigeneracional, al menos en 2 generaciones, como dijimos en el MODY. Y el riesgo de cetoacidosis, alto en el diabético tipo 1, bajo en el diabético tipo 2 y muy bajo en el MODY. Entre los casos difíciles de clasificar están los casos LADA, que son personas mayores de 30 años, pero generalmente menores de 60, que no son obesas, de comienzo poco sintomático, similar a la diabetes tipo 2 y que responden inicialmente al tratamiento de la diabetes tipo 2, pero que posteriormente en un plazo que algunos autores dicen 6 meses, 1 año, 2 años, se descompensan sin hacer cetoacidosis los primeros años. Y el otro tipo es el que yo les mencionaba con tendencia a la cetosis y que generalmente debuta en cetoacidosis y que son personas de edad media, que son obesos, la mayoría muy obesos, tienen signos claros de insulinoresistencia, desarrollan un síndrome diabético agudo intenso, pero prolongado. Y como son muy obesos y tienen insulina, toleran estar descompensados por un tiempo muy largo. Y son muchas pacientes que muchas veces todo el mundo le ha recomendado bajar de peso, porque están muy obesos, índice de masa corporal superior a 35. Y de repente empiezan a bajar de peso. Entonces dicen, no, lo que pasa es que ahora me estoy cuidando. Y no distinguen el síndrome diabético agudo con mucha sed, porque siempre han comido mucho, por otro lado, entonces la polifagia no se nota, y la poliuria dice que muchas veces han tomado siempre mucho líquido, de manera que les cuesta diferenciar que les está pasando algo, y lo único favorable que ven, y que ven los demás, es la baja de peso. Entonces, finalmente, este fenómeno se va prolongando hasta que la glucotoxicidad que provoca esta hiperglicemia tremenda, sostenida, junto con producción de ácidos grasos libres, frena la secreción de insulina en forma completa, pero transitoria, y se desencadena la cetoacidosis sin un cuadro desencadenante infeccioso. Y esa es la característica de este tipo de pacientes. Probablemente ustedes no los van a ver con la cetoacidosis, sino que podrían ver las personas que eventualmente podrían desarrollar este cuadro. De manera que es importante que se haga la detección de diabetes en la población que nosotros necesitamos hacer la detección. Y se compensan después de la cetoacidosis con régimen y metformina habitualmente, y se describe con frecuencia creciente en latinos en Estados Unidos, y entre nosotros está apareciendo cada vez con más frecuencia, para mí en relación especialmente con la obesidad y probablemente algo de nuestra etnia. Entonces tenemos que buscar y sospechar diabetes en adultos de cualquier edad con sobrepeso y obesidad y un índice de masa corporal superior a 25, que es muy normal, ¿no es cierto?
y que tengan además un factor de riesgo de los que ustedes conocen, a cualquier edad. Hay que hacer detección de diabetes, de manera que si la persona llega a la consulta por una faringitis, por una infección urinaria y tiene sobrepeso leve y tiene 18 años, ustedes tienen que pedirle una detección de diabetes. Y eso a uno se le olvida. Yo sé que hay muchas cosas que hacer frente a un cuadro agudo y al paciente lo que le interesa en ese momento es que le quiten la molestia. No le interesa cosas que le pueden pasar después, pero hay que hacerle un seguimiento a esa persona. Y si no tiene factores de riesgo, ninguno, o sea, tiene un índice de masa corporal menor de 25, la persona debe hacerse igual sobre los 45 años detección de diabetes y si resulta normal, repetir en 3 años. ¿Y qué es la prediabetes? Es cuando ocurre estos niveles intermedios entre lo normal y el diagnóstico de diabetes en ayunas entre 100 y 125, a las 2 horas postcarga entre 140 y 199, y aquí la hemoglobina glicosilada, que para nosotros menos todavía tiene vigencia en el diagnóstico de prediabetes. Lo importante que estas personas, y para nosotros estas, deberíamos someterlas a un programa de prevención de diabetes tipo 2 con ejercicio semanal de 150 minutos, no separados por más de 2 días, bajar 7% del peso, y en personas que tienen un índice de masa corporal mayor de 35 se pudiera utilizar la metformina cuando son personas menores, o sea que no son personas menores de 60 años. Y hay que evaluar el riesgo de diabetes mellitus cada año en estas personas que tienen estos estados prediabéticos. ¿Por qué vamos a tratar a las personas con diabetes? Porque se sabe que tratando a las personas con diabetes, y esto medido a través de la hemoglobina glicosilada, de estudios muy grandes y muy bonitos, la reducción de un 1% de la hemoglobina glicosilada reduce en un 21% todas las muertes relacionadas con diabetes, en un 37% las complicaciones microvasculares y en un 14% el infarto agudo del miocardio. Este efecto menor sobre las complicaciones macrovasculares es porque las complicaciones macrovasculares son multifactoriales y vemos que además están presentes desde antes de la diabetes. En los estados prediabéticos ya está presente el aumento del riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son las metas del tratamiento? Esto es, en general, una hemoglobina glicosilada menor de 7%, que debe ser diferenciada en ciertos pacientes. En personas, por ejemplo, que tienen alguna limitación o son de adultos mayores, la hemoglobina glicosilada puede ser menos de 8%, estar perfecto en la meta, de manera que es inconveniente este sistema de evaluar logro de metas con meta única, porque la meta debe ser individualizada y esto probablemente va a aparecer en las nuevas guías. Porque claramente sería peligroso someter a una persona que tiene limitaciones y comorbilidades y que vive sola, por ejemplo, a que tenga una hemoglobina glicosilada menos de 7. Estaría muy cerca de la hipoglicemia y cerca de la muerte. Y también sería irresponsable al tratar de conformarse con 7% en una persona que tiene 18 años de edad, que va a vivir 70 años más. No puedo, si puedo mantenerlo mejor, yo voy a tratar de mantenerlo mejor. Entonces hay que individualizar la meta. En general, menos del 7% está bien, pero hay que individualizar. La glicemia de ayuno entre 70 y 130, ahora se acaba de subir a 80 el límite inferior, y postprandial que sea inferior a 180, el colesterol total menor de 200, el HDL mayor de 40, triglicéridos menos de 150, LDL menos de 100 o menos de 70, según en qué terreno estemos moviéndonos, presión arterial menor de 140/90 y en personas con enfermedad renal crónica menor de 130/80. Disminución de peso si es necesario. Si la persona está con peso normal no la vamos a obligar a bajar de peso, porque todo el mundo asocia alimentación en diabetes muy restringida. No es la realidad. Actividad física
al menos 150 minutos semanales, más 2 sesiones de resistencia muscular. Se ha demostrado que es de mucha utilidad los ejercicios de resistencia muscular que antes se creía que no eran importantes. La disminución de la sarcopenia, el aumento de la masa muscular que provoca eso, ayuda mucho al control de la diabetes. Cese del hábito de fumar, que a veces se nos olvida, y tratar de que la persona mantenga una calidad de vida adecuada mediante la prevención y detección precoz de las complicaciones y un tratamiento oportuno de esas complicaciones. Entonces, el tratamiento de la diabetes tiene que ser individualizado, con metas lo más cercanas a lo normal, pero con riesgos mínimos y con aceptación de la persona. No sacamos nada con mandarle una cosa escrita, con órdenes, porque los doctores desgraciadamente todavía tenemos una tendencia a decir esto es lo que usted tiene que hacer, léalo. Y en las enfermedades crónicas, y probablemente en la mayoría de las enfermedades, no sacamos nada si la persona no está de acuerdo con la indicación que le estamos dando. Y si no está de acuerdo totalmente, podemos llegar a una negociación de qué es lo que efectivamente puede cumplir ese paciente y eso registrarlo en la ficha. Y es un logro de meta si esa meta acordada se obtiene. Entonces, eso evita también que el equipo médico y el equipo profesional de la salud se deprima con los resultados del tratamiento de las enfermedades crónicas. Y las medidas no farmacológicas son fundamentales desde la prevención y durante toda la evolución de la enfermedad. Y entonces, para saber cómo tratar a la diabetes tipo 2, tenemos que conocer un poquito, y simplemente les voy a mostrar dónde están los defectos en la diabetes tipo 2. Sabemos que lo más conocido, ¿no es cierto?, es la resistencia a la insulina, que está presente en el hígado y está presente en el músculo y está presente en el tejido adiposo. Después hay otras alteraciones que nosotros no estábamos muy conscientes de que existían, y es que siempre tiene que haber una falla de secreción relativa. Las personas producen insulina, pero no producen la suficiente cantidad de insulina para vencer a la insulinoresistencia que tiene. Si le medimos la insulina puede que esté incluso alta, pero con hiperglicemia, entonces significa que es insuficiente. Entonces hay una capacidad relativa de secretar insulina. Y por otro lado se han agregado otras alteraciones que aparentemente habría una disminución del efecto incretina, de la producción y de la acción de las hormonas gastrointestinales y su acción sobre el cerebro. Y otro problema que que se ha agregado últimamente es que hay una falta de concordancia entre la cantidad de glucosa que tienen en la sangre y la cantidad de glucosa que se excreta por la orina. Una persona sana, no diabética, con una glicemia sobre 165 hasta 180, empieza a excretar glucosa. Pero las personas diabéticas empiezan a excretar glucosa a concentraciones más altas, lo que sería un contrasentido, ¿no es cierto? O sea que no se bota la cantidad de glucosa que se debiera botar. Y vamos a ver en uno de los fármacos que se utilizan, están empleando esta teórica falla que están teniendo los diabéticos. Pero lo que a mí no me puede dejar de importar mostrarle es esto que se llama glucolipotoxicidad, que esto es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad médica. Y es que nosotros dejemos, por cualquiera de los motivos que sea, a esta persona permanentemente descompensada. Porque a las personas desgraciadamente no les duele, o no les pincha, o no les clava cada vez que les sube la glucosa. Entonces toleran por largo tiempo descompensaciones importantes. Pero este nivel de glucosa permanente elevada, más los ácidos grasos libres elevados, provocan en el páncreas una disminución de la capacidad secretora de insulina y provocan además un aumento de la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos. De manera que si mantenemos al paciente descompensado, cada vez va a estar peor. Entonces tenemos que cortar este círculo vicioso.
Para que se acuerden, y esto ya lo hemos ido diciendo varias veces, la diabetes no comienza de la noche a la mañana, la diabetes tipo 2 tiene todo un periodo previo en el cual hay otras alteraciones que no estamos midiendo, hasta que finalmente aparece la hiperglicemia y habitualmente primero se altera la glicemia poscarga, después se altera la glicemia en ayuno y la insulinoresistencia en la diabetes tipo 2 persiste a lo largo de toda la vida y toda la evolución de la diabetes, pero la secreción se va disminuyendo, secreción relativa, no es que se conviertan en diabéticos tipo 1. Y entonces los sitios para utilizar los fármacos, como lógico, sería aumentar, empecemos por los sensibilizadores, ¿no es cierto?, que es lo más lógico, fármacos que mejoren la sensibilidad a la insulina, fármacos que aumenten la secreción de insulina, fármacos que alteren la absorción de los carbohidratos, fármacos que tengan efecto incretina y fármacos que actúen sobre este factor que provoca la excreción de glucosa por el riñón, que son los SGLT2. Entonces, antes de comenzar el detalle, tenemos que decir que la diabetes es una enfermedad de frecuencia creciente que provoca morbilidad y mortalidad. Debe buscarse. La diabetes mellitus tipo 1 es menos frecuente. Existen casos de difícil clasificación que hay que tratar de detectar. Pasemos entonces al tratamiento en sí. El primer fármaco que a ustedes se les viene a la mente, porque está en todos los algoritmos, es la metformina, ¿no es cierto? Pero dentro de los insulinosensibilizadores hay otros fármacos que son las tiazolidinediona, que están en desaparición, y yo solo voy a poner un diapositivo de eso. Secretagogos de insulina, los que más conocen ustedes son las sulfanilureas, las meglitinidas van y vienen y nunca han ocupado un lugar muy importante, de manera que no las voy a tratar a menos que haya una pregunta. Inhibidores de alfa-glucosidasa que alteran la absorción, que tienen muchos problemas de tolerancia y son terriblemente caras. Los que tienen efecto incretina, que son fármacos inyectables que simulan el efecto del GLP-1 o incretina, y los inhibidores de la enzima que degrada el GLP-1, que son tabletas. Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa de SGLT2, que aumentan la excreción de glucosa por la orina, que se llaman gliflosinas, y otros que aparecen en las listas, pero que son terriblemente malos como tratamiento de la diabetes, pero que aparecen en las listas porque pueden contribuir a que descienda la glucosa. Metformina. Características de la metformina. Debiéramos saberlas de memoria. La usamos tanto. Es importante acordarse que se absorbe en el intestino delgado, que el máximo de concentración se alcanza a las 2 horas y que su vida media es de 6 horas. Eso no significa que la acción terapéutica dure 6 horas. La acción terapéutica dura al menos 18 a 20 horas. No se metaboliza, se excreta activamente por el riñón. Tiene un clearance que es mayor al clearance de creatinina. Cruza la barrera placentaria y en el feto alcanza una concentración que es el 50% del de la madre. Se absorbe mejor sin alimentos, pero se tolera menos. La respuesta clínicamente significativa se alcanza con 1000 miligramos. Esa es la dosis que alcanza una respuesta que es clínicamente significativa. El efecto plató se alcanza con 2 gramos. Después lo podemos traducir a lo que tenemos en los consultorios, que van de 850 en 850. La acción farmacológica se observa entre 7 y 14 días después de indicada la dosis, de manera que no sacamos nada con empezar a controlar al día siguiente o subsiguiente, porque no hay efecto. Y los estudios muestran que baja la hemoglobina glicosilada entre un 1 y un 2%, o sea, es bastante potente. ¿Y cuáles son los efectos de repercusión clínica? Primero, recordar que es el primer fármaco en la diabetes tipo 2, disminuye la producción hepática de glucosa y por ese mecanismo inicia el descenso de glicemia, mejora la sensibilidad periférica a la insulina, con eso baja la glicemia y baja la insulinemia y la hace más eficiente, disminuye la lipólisis y puede contribuir a mejorar las alteraciones lipídicas y es posible que tenga un papel en la absorción de glucosa en el intestino. Esto está demostrado en animales. Y el otro elemento clínico es el descenso de peso que se describe como 2 a 3 kilos inicial,
pero a largo plazo es neutro en el peso. O sea que la metformina no es un medicamento para bajar de peso como mucha gente cree. Y el mecanismo de acción es porque activa y transporta el transportador de glucosa hacia la membrana para que entre la glucosa a la célula, mejora la acción por receptor de la insulina y tiene también una acción mitocondrial. También tiene una acción en la membrana celular. Y el efecto global es muy parecido al efecto del ejercicio físico. ¿Y cuáles son sus efectos colaterales? Gastrointestinales, entre un 10 y un 40%. En Chile, para desgracia, nos acercamos al 40% y están relacionados con el efecto farmacológico intestinal y también con la dosis y con la forma de presentación. Las más frecuentes son la diarrea y molestias digestivas altas, pero fundamentalmente diarrea, que puede aparecer, desgraciadamente, a veces tardíamente, después de un tiempo largo de haber iniciado el tratamiento, que no es lo que uno se acostumbra con los fármacos. Alergia cutánea muy infrecuente, mala absorción muy moderada de vitamina B12 y folato, pero en personas ancianas valdría la pena tenerlo en cuenta, o en personas que llevan muchos años tratándose, y acidosis láctica, que es el tremendo terror de la metformina, es muy, muy infrecuente y se relaciona fundamentalmente con las contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la metformina? Con un clearance menor de 50, uno debiera disminuir la dosis y controlar. Cuando tiene menos de 30 ml minuto, es una contraindicación absoluta. Cuando hay insuficiencia hepática, pero severa, no una insuficiencia hepática leve, cuando hay insuficiencia cardíaca descompensada, estados hipoxémicos crónicos, uso de medios yodados, cirugía mayor. Glitazona, la voy a mencionar porque podría ser que vuelvan a revivir con otras familias, con otras derivaciones de las fórmulas, porque el mecanismo de acción es muy interesante. La única que quedaba hasta hace 2 a 3 meses era la pioglitazona en Chile. Ahora los pocos pacientes que la necesitan tienen que encargarla fuera. Los comprimidos eran entre 15 y 30 miligramos, una sola dosis diaria, una potencia hipoglicemante que va entre 0,5 y 1,4, un efecto terapéutico más tardío que la metformina, y el requisito para la acción es que haya insulina y que haya resistencia a la insulina. Pero tiene unos problemas serios: ganancia de peso, edema, que generalmente es leve, anemia, que generalmente es leve, inducción de ovulación en mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, que puede ser algo bueno, pero la glitazona no está aprobada durante el embarazo y puede provocarle otros problemas al embarazo mismo. Insuficiencia cardíaca congestiva, que fue el problema mayor, riesgo de fracturas, riesgo de infarto agudo del miocardio y riesgo de cáncer vesical. Entonces, como ustedes ven, con esta lista ha ido sepultando la prescripción de las glitazonas, a pesar de que todavía en algunos estados en Estados Unidos se sigue recetando y en algunos pocos lugares en Europa se sigue recetando en pequeña cantidad. Y las contraindicaciones entonces serían insuficiencia cardíaca o sujetos con alto riesgo de insuficiencia cardíaca, en personas con cardiopatía coronaria por este riesgo de infarto agudo del miocardio, en pacientes con daño hepático crónico avanzado y en embarazo y lactancia. Sulfanilurea, que es lo segundo que tenemos a nivel de atención primaria. Ustedes probablemente alcanzaron algunos a conocer la clorpropamida y la tolbutamida. La tolbutamida, desgraciadamente, la eliminaron porque tiene muy poca demanda, pero para algunos casos especiales, en lugar de otros fármacos mucho más caros y nuevos, podía tener alguna utilidad. La clorpropamida fue eliminada. De segunda generación, glibenclamida, que es la que nosotros contamos, glipizide y gliqueside, y de la última generación, glimepiride. No tienen que aprenderse, esto es espantoso. Lo único que quiero decirles es que de las que tenemos, de las que existen en Chile, la glibenclamida tiene una potencia muy alta, es de las que más alta tiene junto con la glimepiride. Y su excreción es
50% renal y 50% biliar. O sea que si hay falla hepática y falla renal, esta droga se acumula. Entonces, si no tenemos cuidado, el riesgo de hipoglicemia es muy, muy grande. Y las otras han ido desarrollándose para que provoquen menos hipoglicemia y se han ensayado en personas de mayor edad. La glimepiride yo diría que es la que tiene mayor probabilidad de llegar tal vez a un porcentaje de los pacientes en las guías clínicas próximas, porque provoca menos hipoglicemia, se toma una sola dosis al día y es menos cara que todas estas otras. De manera que le veo mejor pronóstico en cuanto a que ingrese a la canasta auge de diabetes tipo 2. ¿Cuáles son los efectos colaterales y efectos adversos? La hipoglicemia es el peor, el más frecuente y el más grave. Hay que tener mucha cautela en ancianos, en diabetes antigua, en personas que tienen complicaciones y, por supuesto, en personas con falla renal. Nosotros recibimos una paciente que tuvo muerte cerebral y después falleció porque era delgada, le diagnosticaron diabetes tipo 2 en el consultorio, le dieron glibenclamida en vez de metformina porque pensaron que porque era delgada o peso normal era mejor glibenclamida, sin pedirle función renal, y la persona hizo una hipoglicemia de la cual no se recuperó. Entonces, jamás indicar un fármaco y especialmente una sulfonilurea sin conocer la función renal de esa persona. Aumento de peso, por lo tanto pensar, no es mucho, 3 a 4 kilos, pero ya son obesos antes, nos cuesta que bajen de peso, entonces hay que considerar ese factor. Reacciones alérgicas felizmente muy escasas, efectos digestivos adversos escasos, hematológicos muy escasos. Hiponatremia se describía síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, especialmente con clorpropamida. Un poquito casos con glibenclamida, y algunos pacientes tenían intolerancia, se producía un flash facial cuando tomaban alcohol, al tomar también clorpropamida. Pero eso lo que hacía era que las personas dejaran de tomar la clorpropamida y no que dejaran de tomar el alcohol. Y la ictericia colostásica muy infrecuente. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Las obvias. La diabetes tipo 1, si no tienen insulina, ¿cómo vamos a hacer secretar insulina? En pacientes que van a ser sometidos a cirugía mayor, durante infecciones severas, cuando las personas tienen alergia a sulfodroga. Las sulfonilureas son sulfas, de manera que uno, al hacer la historia de eventos alérgicos, hay que preguntar si ha tenido alergia a sulfa. Enfermedades hepáticas crónicas con insuficiencia hepática, embarazo y insuficiencia renal. De los inhibidores de la alfa-glucosidasa, esto es por cultura general, porque es un fármaco que va y viene en el mercado, es muy caro, su capacidad de bajar la hemoglobina glicosilada es 0,4, es muy poquito, pero su mecanismo de acción es interesante, y es que disminuye la absorción de los monosacáridos en el intestino, la enlentece. Entonces, cuando la hiperglicemia es postprandial, fundamentalmente puede servir. Pero tiene el problema que la intolerancia digestiva es terrible, y aquí en Chile fue de un 80% cuando hicimos un ensayo clínico. 80% tenía diarrea y meteorismo cada vez que se tomaba la tableta. No se absorben. Y sería de mayor utilidad si no produjera toda esta cantidad de problemas. Es neutro en el peso corporal y se ha descrito en algunos estudios una disminución de riesgo cardiovascular con su uso a largo plazo. Y el costo también puede ser una limitante cuando uno lo tiene, y si se tolera bien, el precio puede limitar. Los otros tipos de fármacos son los que actúan por el efecto incretina. Ahí escribí mator en vez de mayor. Lo importante de saber de las incretinas, uno de los que más se conoce es el GLP-1, el péptido glucagón símil 1, que sale tan largo de decirlo que mejor decir GLP-1. Es la primera incretina que se ha podido identificar bien y que se ha podido medir en el cuerpo, porque hay muchas hormonas gastrointestinales. Se libera este GLP-1 en las células L del intestino delgado dentro de los 15 minutos posteriores a la ingesta de alimentos. Es decir, se libera antes de que la persona haya ingresado al torrente sanguíneo el alimento que comió. Es decir, su efecto
todavía ocurre antes de que la glicemia comience a subir. Eso se llama efecto incretina, ¿ya? Es independiente del efecto de la glucosa directa sobre la célula beta para estimular la secreción de insulina, pero solo actúa cuando la persona come, de manera que si no come, no actúa. Entonces, ustedes podrán darse cuenta que tiene la ventaja de que el riesgo de hipoglicemia es muy, muy bajo cuando se toma sola. Cuando se toma asociado con algo que sí baja mucho la glicemia, puede sí asociarse a hipoglicemia. Este GLP-1 nativo se metaboliza muy rápidamente porque se inactiva con una enzima que se llama DPP4 y su vida media en la circulación es solo de 2 minutos. Entonces ustedes entiendan lo difícil que es estudiarlo cuando tienen esta vida media tan cortita. Estimula la secreción de insulina dependiente de la concentración de glucosa, o sea, tiene que haber llegado después glucosa a la célula beta, y disminuye además la producción hepática de glucosa porque inhibe simultáneamente la producción de glucagón. Entonces, los fármacos que pueden derivar de estos GLP-1 o incretina es que tengamos un péptido que no sea degradado por esta enzima. Y eso se ha logrado. Hay algunas sustancias derivadas de un monstruo Gila que se llama, que es un lagarto, que vieron que cuando picaba podía producir hipoglicemia y que se vio que producía una sustancia que se llama exenatide que es resistente a la degradación de la enzima que inactiva el GLP-1. Entonces dura mucho más la acción. Y también después se han fabricado otros análogos del GLP-1. Lo importante es que estos análogos son inyectables y tienen una potencia bastante importante, pero tienen que inyectarse. La otra vía es bloquear la enzima que inactiva al GLP-1 y dándolo en una pastilla podríamos entonces mantener por un tiempo mayor el GLP-1 activo. Y esos son los inhibidores de DPP4 que son tabletas. Los análogos de GLP-1 que son inyectables enlentecen además el vaciamiento gástrico y aumentan la saciedad. Y en este minuto vamos a ver que hay algunas que están aprobadas para uso en la obesidad, a pesar de que la capacidad de descender el peso también es bastante moderada. Exenatide, por ejemplo, debe inyectarse 2 veces al día, subcutáneo, y que tiene que ser dentro de 60 minutos después de antes de las 2 comidas principales, al menos con 6 horas de separación. Liraglutide y lixexenatide, inyección subcutánea 1 vez al día. Se ha logrado fabricar también un exenatide de liberación prolongada 1 vez al día y están por llegar albiglutide y dulaglutide que pueden inyectarse 1 vez a la semana. O sea, se está avanzando en ese campo. El problema es que son muy caros y que provocan muchos efectos adversos de náusea, porque el efecto de enlentecer el vaciamiento gástrico y aumentar la saciedad, mucho se hace a través de un mecanismo de náusea. Entonces la persona no se siente muy bien, pero bajan de peso alrededor de 4 a 5 kilos. Pero hay que pensar que hay que inyectarse y que cuesta como 120.000 pesos el tratamiento mensual. Pero la gente cuando quiere bajar de peso, a veces no cuando uno quiere que bajen de peso, sino cuando ellas quieren bajar de peso, están dispuestas a veces a gastar mucho dinero. Las tabletas inhibidores de DPP4 tenemos varias, las que están disponibles, linagliptina, saxagliptina, sitagliptina y vildagliptina. La mayoría se toman 1 vez al día, salvo la vildagliptina que se toma 2 veces al día. Tiene la ventaja de que se toman 1 sola vez al día, que provocan poca hipoglicemia. Entonces, estas tabletas se pueden usar en monoterapia con asociación a otros fármacos, asociados a insulina, tienen una eficacia moderada entre 0,5 y 0,8, sin efectos sobre los lípidos sanguíneos y como efectos adversos realmente son muy poquitos porque tienen buena tolerancia y muy poquitos efectos adversos.
no tienen influencia sobre el peso corporal, o sea, se parecen a la metformina, que son neutros, no hacen subir de peso. Se han descrito en algunas personas cefaleas, infecciones del tracto respiratorio, y se han informado algunos casos de pancreatitis aguda que no se han podido asociar con el fármaco. Pero de todas maneras, tanto en las inyectables como en las orales, se recomienda no indicar en personas que tienen antecedentes de pancreatitis. Y los últimos que han salido, los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2, que lo que hacen es incrementar la excreción de glucosa por el riñón y entonces bajan el umbral para la excreción y entonces eliminan más glucosa por la orina y por ese mecanismo disminuyen los niveles de glucosa en la sangre. Si usted me hubiera preguntado a mí hace 5 años que pensaba de que un fármaco que botara más azúcar por la orina fuera para un buen tratamiento para la diabetes, yo habría contestado categóricamente que no. Algunos elementos de conocimiento fisiopatológico de este momento que les conté, como el hecho de que las personas con diabetes tendrían muy elevado el umbral para excretar la glucosa, eventualmente podrían ser un buen mecanismo de tratamiento. Voy a disminuirla. Entonces, ¿cuáles tenemos? Se llaman glifosinas. Cana, DAPA y empaglifosina, y la ventaja que tienen es que se toman una sola vez al día, lo que favorece la adherencia, y hay algunos que están aprobados fuera de Estados Unidos, estos los tenemos nosotros, su potencia es de 0,7%, pueden provocar una baja moderada de peso, 2 a 3 kilos, provoca riesgos en ancianos, se ha observado riesgo de deshidratación en personas ancianas que tienen mal reflejo de la sed y pueden no reponer el exceso de volumen que por lo menos al principio se provoca. Y se asocia a aumento de frecuencia de micosis genital y si ustedes me preguntan, creo que falta experiencia para decir qué lugar van a ocupar efectivamente en el tratamiento. Cuando finalmente veamos qué fármaco vamos a usar, no la guía, porque la guía es lo que tenemos, y eso yo lo entiendo, pero si pudiéramos tener la mente amplia y hubiera todo tipo de facilidad para elegir un fármaco, uno igual tiene que considerar distintos factores. Las características de la enfermedad, con los riesgos de hipoglicemia y de efectos adversos a la droga. Si esto es bajo, podemos utilizar un fármaco muy potente y la meta más potente. Pero si la persona tiene muchos de estos factores, entonces vamos a ser menos estrictos con la droga que vamos a elegir. Si la duración es corta, probablemente vamos a ser más estrictos y más intensos en el tratamiento, y si es larga, menos. Si las expectativas son bajas, la misma situación, ¿no es cierto? Bajas, ¿para qué vamos a insistir en hacer un tratamiento que incluso pudiera provocarle hipoglicemia y hacerlo pasarlo mal? Cuando tiene muchas comorbilidades, la misma situación. Cuando tiene complicaciones vasculares, lo mismo. La actitud del paciente es otro elemento que hay que considerar. Si el paciente está altamente motivado, vamos a tratar de que esté lo mejor posible. Si no está muy motivado, es preferible que acordemos metas un poquito más laxas y tratamientos menos intensivos. Y también, algo que uno no quisiera que estuviera en esta balanza, es los recursos y cómo apoya el sistema de salud. Si nos apoya poco, vamos a tratar de utilizar lo que tenemos y de la mejor forma que podemos. Y si tenemos bastantes elementos, vamos a poder ser mucho más estrictos y exigentes. Esto no es para marearlos, sino simplemente para recordarles que las guías chilenas se parecen a esta en el sentido de que el tratamiento no farmacológico está en esto verdecito o calipso que hay alrededor, en todo el tratamiento, que la primera droga es la metformina, que si hay intolerancia hay distintas alternativas y que si la hemoglobina glicosilada no es la adecuada, la asociación puede ser múltiple con cualquiera de estos fármacos, de manera que la sulfanilurea no estaría mal, es lo que estamos haciendo. Ojalá tuviéramos una sulfanilurea más segura,
pero vean ustedes que cualquiera de las alternativas está permitida y después se va a la triple asociación y finalmente al uso de la insulina. Esta es nuestra guía, que están planificada su actualización para el 2017. Ya están empezando los planes para la actualización y esto ustedes lo conocen muy bien. Para recordarles que uno de los riesgos en el tratamiento agudo de la diabetes es la cetoacidosis diabética, que se caracteriza por hiperglicemia, aumento de la acetona en la sangre y en la orina, acidosis metabólica y algo que hay que acordarse, el paciente se ve enfermo. No es el paciente que solo tiene la glicemia alta, porque uno ve muchas veces que hay pacientes con glicemia 350 y van al control campante. Esa persona no está en riesgo de una cetoacidosis, por lo menos en este momento. El paciente se ve enfermo, está comenzando a vomitar o a tener anorexia, puede tener dolor abdominal y puede tener respiración acidótica. Entonces, si ustedes ven a un paciente con hiperglicemia y que tiene alguna de estas cosas, si ustedes no tienen cómo hacer cetonemia en el consultorio, simplemente examinar al paciente y ver las condiciones en que está para derivarlo. Lo típico de la cetoacidosis es el déficit de insulina con un aumento del glucagón, que es el que provoca el mayor aumento de los cuerpos cetónicos. Y la característica es la deshidratación, la acidosis y depresión de sodio y potasio. Y no voy a hablar del tratamiento. Lo que sí me interesa reforzarle es el síndrome hiperosmolar no cetósico, que es más frecuente en los diabéticos tipo 2. Y que puede evolucionar muy lentamente y puede ser un viejito que nosotros empezamos a verlo más bien decaído. ¿Qué le pasa a este viejito? Y si no le mido una glicemia en ese momento y puede ir a consultar a morbilidad, que está que no se quiere levantar, que está muy decaído, descartar por supuesto una depresión, pero hacer una glicemia, porque la glicemia en este caso está muy elevada, muy elevada. Y en este caso va lentamente progresando y llega a un compromiso de conciencia con daño neurológico que es importante de considerar. Muchos de los pacientes que llegan con síndrome hiperosmolar no cetósico se sospecha que tienen un accidente cerebrovascular y no tienen un accidente cerebrovascular. Tienen signos neurológicos que se deben a la hiperosmolaridad. En la cetoacidosis diabética, el llegar al coma es un hecho extremo, muy inhabitual. Pero en el síndrome hiperosmolar sí el compromiso de conciencia y el compromiso neurológico es algo que hay que tener en cuenta, especialmente en personas que tienen más edad y que tienen a lo mejor alguna patología en la cual le están dando algunos medicamentos que eventualmente podrían desencadenar un hiperosmolar. Lo importante entonces es la instalación lenta y progresiva y que en general los viejitos pierden el reflejo de la sed, no toman líquido y van cada vez poniéndose más asténicos, más decaídos con trastornos neurológicos. Y a veces podemos descubrir algún factor desencadenante y otras veces no lo descubrimos de manera evidente. Esa tabla, yo les voy a dejar esta presentación, así que pueden ver la tabla comparativa de los niveles de glucosa, pero vean que el síndrome hiperosmolar tiene siempre sobre 600 miligramos por decilitro de glucosa. Y lo demás se deduce del cuadro clínico. Y la hipoglicemia, que es lo último, se define como una glicemia inferior a 70 miligramos por decilitro, que se acompaña de síntomas y que los síntomas desaparecen con la administración de glucosa, que esa es la tríada de Whipple. La frecuencia de la hipoglicemia es variable en la diabetes. En diabetes tipo 1 se presentan, esto es bastante frecuente, se presentan alrededor de 42 eventos leves pacientes al año y 1.15 eventos severos paciente año. En el diabético tipo 2, mucho menos, 16 eventos leves paciente año y severo mucho menos. Pero como los diabéticos tipo 2 son muchos, siempre vamos a ver más pacientes con hipoglicemia que son tipo 2. ¿Ya? Los síntomas se dividen en adrenérgicos y neuroglucopénicos y no siempre están unos antes de los otros, se pueden superponer unos de otros. Y no todos tienen las mismas manifestaciones. Hay personas que me dicen, no, sabe doctora, a mí lo primero que me pasa es que se me duermen los labios.
Y otras personas no, yo empiezo a transpirar, yo tengo mucha hambre, yo me siento inquieta. Y otros dicen, yo empiezo a hacerle cera. O sea, es variable el nivel de glucosa, a pesar de que hay cierta correlación, el nivel de glucosa con que aparecen los síntomas. Entonces los síntomas adrenérgicos, palidez, taquicardia, sensación de hambre y frío, inquietud, parestesia del labio, temblor, sudoración, palpitaciones, ansiedad y algunos náuseas. Y a uno le parece raro que vomiten, pero hay algunos, especialmente diabéticos tipo 1, que vomitan durante las hipoglicemias. Y falla en el sistema nervioso central de la glucosa, cansancio, cefalea, dificultad de la concentración, respuesta lenta a los estímulos, alteraciones conductuales, irritabilidad, visión borrosa, convulsión, convulsiones y finalmente, si no hay tratamiento adecuado o pasa el tiempo, el coma. ¿Y cuál es el tratamiento? Y esto sí que tienen que sabérselo, pero por supuesto se lo van a llevar. Si es leve, o sea, si la persona tiene capacidad de alimentarse y se da cuenta, entonces hay que darle 15 a 30 gramos de carbohidratos de absorción rápida, que son 3 a 6 cucharaditas de azúcar disueltas en agua, o 120 cc de jugo de frutas azucarado, o 150 cc de una bebida gaseosa normal. Yo tengo pacientes que andan felices con dulces y con jugo de fruta azucarado y con bebidas gaseosas normales para tener el pretexto de que tienen una hipoglicemia para tomarse ese tipo de bebidas. Pero realmente es bueno tenerlo. También hay unos sobrecitos de glucosa, también hay unos geles de glucosa y unas tabletas efervescentes de glucosa que pueden ser muy sencillas de andar trayendo. Lo importante es evaluar por qué ocurrió, preguntar a los pacientes si han tenido algún síntoma cada vez que tomen un fármaco que puede provocar hipoglicemia como sulfanilureas, conviene preguntar. ¿Ha sentido algo raro? ¿Hambre? ¿Transpiración a alguna hora del día? Con la sulfonilurea generalmente eso ocurre en las tardes. Así que pregúntele, cuando usted llega a su casa, ¿siente fatiga? ¿Tiene que llegar directo a comer? Y a veces, muchas veces la descompensación es por eso, porque llegan y se comen 3 panes porque están desesperados por comer, no está servida la comida y eso hace que suba la glicemia más y después vuelven a comer más y la diabetes no se compensa. La hipoglicemia severa se trata con glucosa hipertónica al 30% en bolo, ojalá en ampollas, no en un suero que se coloque, sino que ampollas que se van poniendo sucesivamente hasta los 80 ml. Y se repite a los 10 minutos en caso de que no haya respuesta y cuando la persona se recupere hay que darle un alimento extra. Si se tiene glucagón, dependiendo del peso y de la edad, la ampolla entera o la mitad de la ampolla y recuperado también dar alimento extra. Lo importante es averiguar las causas de la hipoglicemia y las faltas más probables de causa son falta de educación, falta de ajuste frente a la realización de actividad física, falta de ajuste frente a un ayuno inesperado, que uno tiene que saber que tendría que comer algo, andar trayendo algo, irregularidad en los horarios de comida, irregularidad en los contenidos de hidrato de carbono de las comidas o inadecuada realización o interpretación del autocontrol si esta persona está con insulina y que tiene que aprender a regular las dosis. Errores en el cálculo de la dosis, esto con la insulina, errores en la medición, inadecuada distribución de las dosis, inadecuada elección del tipo de insulina, disminución de la producción hepática de glucosa, por ejemplo, y esto sí que es importante, el consumo de alcohol excesivo se asocia, compite con la producción hepática de glucosa, ocupa las mismas enzimas, de manera que si una persona empieza a beber, se tomó la sulfonilurea o se puso la insulina y no come lo suficiente, va a tener sin lugar a dudas una hipoglicemia grave, cuando hay un daño hepático crónico importante o cuando la persona es desnutrida. Y cuando también hay falta de síntomas adrenérgicos iniciales. Hay que preguntarle a la persona, ¿usted se da cuenta cuando le va a venir? ¿Por qué llegó a tener este nivel tan grave de glucosa baja? Y el tratamiento de las hipoglicemias con sulfonilurea es importante que ustedes no se conformen, si están en un sapo, por ejemplo, le pongan la glucosa, se recupere y le digan, váyase para la casa. Porque la sulfonilurea tiene una vida media larga. De manera que debe mantenerse la solución glucosada
al menos por 48 horas. Entonces esa persona debiera hospitalizarse o mantenerse en algún lugar bajo vigilancia. Y control seriado de glicemia capilar para mantener entre 150 y 200, y durante 48 horas es importante, aunque recupere la capacidad de comer, darle una cuota alta de hidratos de carbono durante 48 horas. Y, por supuesto, evaluar la causa, que yo pensé que iba a quedar bien destacado y aquí no quedó tan destacado. Con eso tenemos el tema de diabetes y su tratamiento y las complicaciones, que usted ve que es un tremendo tema. Yo les traía casos clínicos, pero por la hora realmente ya no estamos justos. Si llegara a haber algo de tiempo, podemos discutir algunos casos clínicos que los traje preparados. Muchas gracias.